En la segunda mitad del siglo XIX, se producen una serie de movimientos artísticos que van fraguando progresivamente las bases de lo que será la pintura contemporánea. Uno de estos será el impresionismo. El origen del término impresionista parte de una exposición en París en 1874, en la que varios pintores colgaron una serie de obras con formas y técnicas novedosas. El impresionismo nace del realismo, pero cambia la técnica y la estética. El realismo pinta la existencia, el impresionismo se basa en la estética. No intenta captar solo el hecho real, sino la impresión del momento, sugiriendo movimiento. Por eso el impresionismo consiste en no tener conciencia del objeto, es una pintura sensitiva, lo más opuesto a la pintura clásica occidental. Los pintores impresionistas utilizan el color de forma más luminosa, no mezclan colores, dejan los colores limpios como el rojo o el azul. El pintor trabaja rápido, no importan los problemas como la línea, el volumen o el claroscuro. El movimiento impresionista trata de fijar las impresiones momentáneas de la naturaleza. Para ello hay que estar en contacto con lo que se dibuja, normalmente es la naturaleza, por lo que se pinta al aire libre. El impresionismo es una forma de defender la pintura de la fotografía. Hay muchos autores que forman parte de este movimiento, de los que solo veremos tres: Monet, Renoir y Degas. Es quien verdaderamente define el impresionismo, ya que se trata del autor más original y el mayor representante de este, poniendo nombre al movimiento con su obra, Impresión, Sol Naciente. Claude Monet fue el único que mantuvo fidelidad absoluta al movimiento, ningún pintor del grupo fue tan puramente impresionista como él. Se formó en el realismo, tendencia que abandonó pronto, interesándose por pintar el paisaje tanto rural como urbano. En su obra, La estación de San Lázaro, se representa una sucia estación en la que se muestra plasmado el humo de la locomotora y el hierro del edificio. El ingrediente principal de la obra es el tiempo, ya que cada pincelada transmite una impresión temporal, dejando atrás lo religioso o mitológico y centrándose en lo cotidiano. Esto es lo que se llama una obra profana. En sus obras destaca el serialismo, que se trata de reproducir varias veces una misma escena para comprobar los cambios en la luz, en horas, días o incluso estaciones distintas. Sus obras más conocidas son Impresión Sol Naciente, La estación de San Lázaro, Almiares, Los Nenúfares, Mujeres en el jardín y La terraza de Saint-Adres, entre otras. Sus series más conocidas son la colección de lienzos de la Catedral de Rouen. También destaca la serie de 12 pinturas de nenúfares conocidas como las ninfeas. Pierre-Auguste Renoir es el retratista por excelencia del impresionismo, ya que muestra un especial interés por la figura humana, siendo su mayor contribución personal al movimiento. Sobre todo retrata el desnudo femenino, plasmando los efectos impresionistas en el cuerpo, trasladándolo a las distintas escenas parisinas. En su obra, El columpio, se demuestra que era único, ya que nadie ha representado como él la filtración de los rayos de sol a través de las hojas. También se caracteriza por hacer retratos de otros pintores como Monet o Sisley y de hacer retratos colectivos, como en La Moulin de la Galette, en la que representa a sus amigos charlando. Su salto a la fama se produjo al pintar a Madame Charpentier y sus hijos, que así se llama la obra, ya que su marido era un reputado editor que lo catapultó al éxito y lo introdujo en la sociedad burguesa, convirtiéndolo en el más popular de los impresionistas. En 1883 se produce un cambio en Renoir, donde recupera la línea. Aunque en su obra, El almuerzo de los remeros, compone todavía con manchas de color, en su otra obra, Los paraguas, vuelve al dibujo. Después de este cambio se retira a la Costa Azul, donde su dedicación es pintar desnudos femeninos con mucho grado de sensualidad, como se comprueba en su obra, Las bañistas. Edgar Degas fue el más raro de los impresionistas, ya que excepcionalmente pintó al aire libre y su pintura se basaba en el dibujo. Emplea el color pastel y sus composiciones resultan instantáneas, fotográficas o secuencias cinematográficas de primeros planos.
Se interesa por el movimiento, mostrando una gran variedad de actitudes, buscando la instantánea. En su obra, La clase de danza, unas bailarinas descansan sobre las puntas de sus pies. En su otra obra, Final de un arabesco, las bailarinas se inclinan mientras las aplauden, y en su obra, Bailarinas azules, las bailarinas esperan a entrar en el escenario. El tema femenino le llama mucho la atención, por lo que fija su atención en el baño, mujeres desnudas bañándose, arreglándose o peinándose ante el espejo. Parecen ser sorprendidas en la intimidad, como en su obra, Latina, que es como mirar por la cerradura. Debido a su naturaleza burguesa, ya que su padre era banquero, quiso informar de los quehaceres de esta clase social, pintando el ambiente del hipódromo, con sus refinados asistentes, y los jockeys ante las tribunas, como se muestra en sus obras, en las carreras, y en El desfile ante la tribuna. El postimpresionismo se inicia hacia 1880, acusando al impresionismo de superficial, de materialista y de falta de pensamiento. Sus representantes son Cézanne, Van Gogh y Gauguin. Son los tres más importantes ya que tuvieron la mayor repercusión pictórica de cara a posteriores movimientos. Cézanne, el cubismo, Gauguin el movimiento naví, y Van Gogh el fauvismo y el expresionismo. Paul Cézanne había sido un artista fracasado hasta que alcanzó su madurez pictórica a la edad de 50 años. La herencia que su padre le dejó al morir hizo que viviera sin penurias hasta el resto de sus días. Este artista no aceptaba la versión sensualista de la pintura como muchos de sus contemporáneos ni su viveza cromática. En su obra, Los jugadores de cartas, Cézanne simplifica la naturaleza en líneas perpendiculares y diagonales, donde cada pincelada tiene volumen y peso. En otras obras como Los bodegones o Naturalezas muertas, Cézanne recuerda a los impresionistas debido a los tonos azulados que utiliza, pero sigue usando el negro para sombrear y marcar el contorno de algunas figuras. Obras destacadas son El florero azul y Manzanas y naranjas. En su pintura, Los jugadores de cartas, se comprueba que el tema principal, varios hombres entregados al juego, elimina cualquier ambiente secundario. La montaña de Santa Victoria, es una obra en la que se muestra la novedad que su arte tiene, recoge formas geométricas construidas con grandes pinceladas verdes, rojas, y azules. Otras obras importantes fueron, Las grandes bañistas, y Madame Cézanne en el invernadero. Este artista buscaba el carácter abstracto del alma, lo que lo llevó a abandonar el impresionismo y adentrarse en el postimpresionismo. Por eso, renuncia a la perspectiva, suprime el modelado y las sombras e identifica la sensación de plano, así consigue que se una lo que ve y lo que imagina. Sus primeras obras tienen carácter religioso como por ejemplo, El Cristo amarillo. Todas las características de su obra se observan en La visión después del sermón, Jacob luchando contra el ángel, y se mostrarán a lo largo de toda su obra. Su obra más importante y trascendente es ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? Que escribió en la Polinesia, retratando a la civilización sin contaminar a través de los indígenas. Esto se conoce como primitivismo. Otras de sus obras realizadas en la Polinesia son Tecamar y Noatua, El nacimiento de Cristo, y Dos mujeres tahitianas en la playa. Vincent van Gogh es el primer artista extranjero de verdadera importancia que aparece en la pintura francesa de la época. Solo dedicó los 10 últimos años de su vida a la pintura, y, de los 879 cuadros que hizo, antes de suicidarse, solo vendió uno en vida. En primer lugar tomó como modelo a Millet, del que admiraba sus valores humanos, y mantiene una temática social en sus primeras obras, como se comprueba en Los comedores de patatas. Van Gogh creía que el color poseía una carga emotiva, por lo que buscó siempre colores puros. En los últimos años de su vida, hacia el año 1888, pintó muchas de sus obras, como Noches estrelladas, Trigales, Cipreses, Girasoles, Su habitación y Cafés, entre otras.